Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestros directos de esta semana. Como ya sabéis, os comentamos que este año, en lugar de hacer la quinta jornada de AMO, pues debido a la situación en la que teníamos, íbamos a hacer una semana de directos y creo que estamos cumpliendo, ¿vale? Hola. Hemos estado hablando con muchísimos profesionales y hemos tenido la suerte, y lo agradecemos de corazón, de que muchos de los profesionales con los que hemos hablado pues han sido expertos en el tema que nos tocaba y en el tema del que estábamos hablando, ¿vale? Hoy vamos a hablar y vamos a tocar un tema del que hemos oído hablar mucho, como son los ensayos clínicos, que es un ensayo clínico, pero que realmente no sabemos bien bien qué es, ¿vale? Para ello tenemos a la doctora Eva Carrasco. Ella es directora científica de GEICAM, Grupo Español de Investigación en el Cáncer de Mama. Y tan pronto la tengamos por aquí, que ya veo que la tenemos de una forma muy de tú a tú, como siempre hacemos, eh, sobre lo que son los ensayos clínicos. Recordad también que el último... Ah, mira, ya la tenemos por aquí. Buenas tardes, Hola, buenas. doctora. ¿Qué tal, ¿Qué Marisa? tal? Muy ¿Qué tal? bien. Antes de nada, mil gracias por entrar con nosotros y acceder a hacer este directo con nosotros, ¿vale? Yo empezaría, doctora, si le parece, que nos hemos apuntado aquí las preguntas, porque nos sale un poquito de GEICAM, ¿no? Yo me he aprendido ya que es un grupo español de investigación en el cáncer de mama, desde hace 25 años he visto, ¿no? Pero para dar a conocer un poco para las oyentes que no lo conozcan mucho, ¿qué es GEICAM? Vale, bueno, pues GECAM, como su propio nombre indica, es un grupo que se dedica fundamentalmente a la investigación clínica, que es aquella que se realiza con pacientes, aunque luego vamos a hablar más en detalle de todo ello en un ámbito sanitario. Translacional, que es aquella que se hace dentro del laboratorio, pero siempre aplicada a la clínica. Por ejemplo, en esos casos les pedimos a nuestros pacientes que nos cedan muestras de tumor o muestras de sangre para hacer análisis específicos dentro de esos estudios y saber si los tratamientos que se les están dando son mejores o peores en función de ciertas características del paciente o del tumor, ¿vale? Y luego también hacemos investigación epidemiológica, que es tratar de estudiar todas aquellas cosas que influyen en el desarrollo de un cáncer de mama en concreto, porque nosotros hacemos fundamentalmente la investigación en cáncer de mama. GECAN, además de esto, pues también hace eventos de formación médica continuada para que nuestros profesionales se pongan al día, y hacemos simposios, hacemos multitud de reuniones, ahora virtuales, todas ellas, lógicamente, con la pandemia. Estamos todos ahí adaptados. Queda más remedio que hacerlo así. Y luego también hacemos otros eventos de divulgación, fundamentalmente dirigido a pacientes, a sus familiares y a sociedad en general. Y entre ellas estas cosas, pues por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Un poco pues para ayudaros a comprender, bueno, pues toda la maraña, digamos, en lo que se puede convertir para pacientes que a lo mejor estáis recién diagnosticados y todo esto en lo que es la participación en un ensayo clínico y en qué consiste y sobre todo por tranquilizaros de que esto es una cosa habitual y de que es muy necesaria y quitaros todos esos mitos que siempre tenéis alrededor de esto. Así que, aparte de las preguntas que hemos un poquito preparado, estoy aquí abierta a que me hagáis cualquier pregunta que os parezca adecuada. Perfecto. Yo lanzo el mismo mensaje, ¿eh? Preguntad todo lo que queráis, porque yo además, conforme vaya hablando con usted, le iré preguntando y diré, ¿pero esto qué es? Empezamos, si Vale. le parece, con cómo funciona la investigación en oncología, ¿vale? Porque oímos siempre campanas y, como bien dice, hay muchos mitos, muchos miedos. Y ¿cómo funciona la investigación en oncología? Bueno, yo primero voy a decir que me voy a centrar fundamentalmente en la investigación clínica, ¿vale? Porque entiendo que en eso es a lo que más dudas tenéis, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la Sí, investigación en laboratorio, todos sabéis, uno somos laboratorio y hace las cositas con las probetas y todo eso, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de la investigación clínica. La investigación clínica es la que se hace con seres humanos. En general es experimentar en seres humanos y en el caso, por ejemplo, de oncología suele ser siempre con pacientes. La vale, investigación clínica en onco pues no se diferencia muchísimo de la investigación clínica en otras especialidades, ¿vale? Normalmente hay una entidad que es la que promueve el estudio, que es la responsable legal de que ese proyecto se ponga en marcha
que tiene en un momento determinado, por ejemplo, que establecer un protocolo para que todos los pacientes que se incluyan en ese estudio sean más o menos parecidos y cumplan una serie de criterios. Luego se recogen, se le dan, por ejemplo, si es con medicamentos, pues unos medicamentos nuevos a esos pacientes. Y lo que se hace es recoger toda la información clínica que está recogida en la historia clínica del paciente. Es decir, un paciente está yendo a hacer sus visitas al hospital y entonces es el médico le pregunta, bueno, pues ¿qué tal estás? ¿Cómo te has sentado? ¿Has tenido efectos adversos? ¿No los has tenido? Se hacen una serie de pruebas para ver cómo va el estudio, cómo va ese paciente en concreto con esos tratamientos, etcétera. Y todo eso se recoge en un cuaderno de recogida de datos que luego entra al final en una base de datos que hay que analizar, hay que hacer estudios estadísticos para luego publicarlos. ¿Y por qué publicarlos si ese es nuestro fin final? Pues porque al final tú haces esos estudios para que toda la comunidad médica y la comunidad científica conozca esos resultados y pueda luego aplicar esos medicamentos, digamos, a sus pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la oncología y otras especialidades? Pues yo creo que la diferencia más importante es ese afán investigador que tiene el oncólogo frente a otras especialidades. Y probablemente esto venga sobre todo de que es una especialidad dura, porque para vosotros es durísima, evidentemente, pero para nosotros también lo es, porque al fin y al cabo estás viviendo continuamente, ¿no? Con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, un poco la idea de, o sea, el por qué los oncólogos son tan proclives a investigar, pues por eso precisamente yo creo que es porque ves tanto sufrimiento que quieres continuamente mejorar lo que estás encontrando, quieres encontrar nuevas cosas para tus pacientes, ¿vale? Entonces, Bueno, sí. no iba a decir, para ordenar, porque hay mucha información, yo me he perdido un poco, para ordenar, digamos que en un laboratorio se investiga algo, una medicación en concreto, y cuando eso va a pasar a lo que es el hospital y al paciente, o sea, cuando ya ha pasado las fases que no se han probado en personas físicas, cuando va a pasar ahí es donde entraría GEICAM, ¿no? GEICAM o cualquier entidad que haga una investigación clínica. Esta investigación. Claro, dejaros tranquilos aquí de que normalmente antes de que, por ejemplo, un nuevo medicamento se experimenta por primera vez en humanos, se han hecho ya muchos estudios previos para asegurar que ese medicamento es seguro y sobre todo que tiene un potencial efecto eficaz, ¿no? frente a esos pacientes, ¿no? Porque se han hecho estudios en líneas celulares, por ejemplo, estudios en animales para ver si reducen tumores o no, por ejemplo, para también ver la seguridad en los animales. Luego, evidentemente, los efectos adversos en animales a veces no son 100% iguales que en los humanos. No. Entonces, por eso se tienen que estudiar en humanos para ver si es eficaz contra los tumores en este caso, porque estamos hablando de oncología y de cáncer de mama en particular, pero bueno, que se puede hablar en oncología de cualquier tumor. Y también asegurar que ese medicamento es seguro, ¿vale? Entonces, no sé si te ha aclarado la duda. Sí. Vale. Entonces, volviendo al tema porque tú me habías preguntado qué papel tienen los grupos cooperativos, ¿no? en todo esto. Bueno, pues realmente normalmente la primera vez que un nuevo medicamento, por ejemplo, se va a poner en humanos, ¿no? No suelen ser los grupos cooperativos quienes hacen este trabajo, porque esos medicamentos nosotros no somos los dueños de ellos, es la industria farmacéutica, ¿vale? Perdona, entonces, para entender los grupos cooperativos, ¿nos referimos al hospital? ¿A quiénes serían? Pues un grupo cooperativo es como GEICAM, por ejemplo. Vale, vale. De investigadores, vale. Que son médicos de los hospitales, por ejemplo, en nuestro caso, pues hay hay oncólogos, hay radioterapeutas, tiene también, por ejemplo, radiólogos, tiene patólogos que son los que miran las muestras en el microscopio, hay cirujanos, hay ginecólogos, todos ellos alrededor del cáncer de mama en este caso, ¿no? Por ejemplo, claro. Pues todos esos investigadores en un momento dado, todas esas personas deciden trabajar juntas en un mismo estudio. Vale. ¿Para qué? Pues para incluir el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible y poder tener los resultados lo antes posible.
Si, por ejemplo, esto lo hiciera un solo hospital, imagínate un solo hospital que decide hacer o un solo oncólogo o 3 o 4 oncólogos en un hospital. Al final ellos solo pueden incluir las pacientes en su propio hospital. Claro. Si todos los investigadores de ese hospital junto con los de todos los demás hospitales se unen para hacer el mismo estudio, se podrán incluir, en vez de a lo mejor 10 pacientes al año, pues a lo mejor se pueden incluir 200, 300, 500, dependiendo del número de hospitales que se puedan unir, ¿no? a ese proyecto. Entonces, si se unen todos esos hospitales para hacer ese proyecto, los resultados estarán mucho antes. Claro. En oncología no puedes esperar, no puedes estar 10 años esperando a terminar un estudio, porque además normalmente necesitan mucho más de un estudio para poder tener resultados buenos para responder todas las preguntas, digamos. Porque cuando un medicamento, por ejemplo, se pone en el mercado, que normalmente ha sido por una investigación que ha hecho la industria farmacéutica previamente, ¿vale? Siguen quedando muchísimas preguntas sin resolver todavía, y algunas las sigue respondiendo la industria farmacéutica, pero otras en un momento determinado, pues porque ha perdido patente o porque no les interese, pues por la razón que sea, pues no, ellos no hacen esos estudios. Y ahí entran los grupos cooperativos. La investigación académica es para intentar responder todas aquellas preguntas que no ha podido también responder, o no ha podido o no ha querido responder la industria farmacéutica. Y por eso nos juntamos los investigadores de los grupos cooperativos para tratar de hacer esos grandes estudios también con preguntas que nos preocupan mucho a nosotros y a nuestros pacientes. Tendríamos que hacer un llamamiento, se me ocurre, a que todos los hospitales de España, por favor, cooperen, porque eso nos ayudaría. Claro, si todo va en función de cuántas pacientes, cuántos oncólogos entran en estos... Luego hablaremos de las pacientes para quitar el miedo, ¿no? Pero yo ya con lo que escucho, digo, un llamamiento a que, por favor, todos los hospitales cooperen con estos grupos, también con estos grupos cooperativos para la investigación, porque todos estamos bajo el mismo sol al final y nos interesa a todos. En eso podéis, la verdad, que estar muy tranquilos porque ya os aventuro que en España hay 17 grupos cooperativos que están cada uno de ellos focalizados en distintas patologías. Pues está el nuestro de cáncer de mama y de cáncer de ovario, hay cáncer de pulmón, hay de tumores digestivos, etcétera, etcétera. Y normalmente tienen una amplia extensión, digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso... ahí tenemos más de 800 investigadores trabajando con nosotros. No todos participan en todos los estudios, lógicamente, pues sobre todo muchas veces por financiación, por falta de financiación. Pero normalmente tenemos, o sea, cuando abrimos estudios grandes, pues a lo mejor participan en ese estudio 50 o 60 hospitales. Y luego no solo España, sino muchas veces vamos también a otros grupos. Estos grupos existen también en otros países y tenemos muchísimo contacto. Entonces, cuando ese grupo tiene un estudio muy interesante, nos lo puede mandar a nosotros. O sea, nos puede pedir a nosotros que participemos con ellos. Y lo mismo, nosotros tenemos un estudio importante que queremos hacer también con otros países, pues vamos a esos grupos y les decimos, oye, ¿queréis participar en nuestro proyecto? Y ellos hacen la misma labor que nosotros hacemos aquí en España, la hacen ellos en sus países. Y todos trabajando bajo el mismo paraguas, con el mismo protocolo, para que todos los pacientes se traten igual y los resultados que se consigan al final pues sean extrapolables a la población general, ¿no? No solo de España, sino de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, nos preguntaban por aquí, que he visto, que qué tipo de preguntas. Cuando has comentado antes que se hacen preguntas, no responder preguntas, preguntaban, ¿qué tipo de preguntas? Bueno, pues, a ver, yo qué sé, por ejemplo, hace poco, bueno, pues se han puesto en marcha pues una serie o sea, se han salido al mercado una serie de fármacos que, por ejemplo, imagínate, en primera línea de cáncer de mama metastásico se ha estudiado y se ha visto que cuando comparas ese nuevo fármaco más tratamiento hormonal versus tratamiento hormonal es mejor, ¿vale? Pero a nosotros, por ejemplo, nos queda la pregunta de, ¿y si lo comparas con quimioterapia? ¿Será mejor esto que compararlo con quimioterapia? Pues ese estudio, por ejemplo, no lo había hecho la industria farmacéutica y lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Perfecto. Entonces, ese tipo de... es como plantearte nuevos objetivos, pues bueno, realmente son nuevas preguntas, es nuevas hipótesis de cosas que antes no se habían resuelto y que entonces pues alguien las tiene que resolver antes o después. Y entonces ese es el tipo de preguntas que nos podemos plantear. Y como esas, hay en cada punto
muchísimas cosas que resolver. Por ejemplo, determinado fármaco sale con una dosis y una forma de administración. Y entonces vemos a lo mejor que todas nuestras pacientes igual tienen a lo mejor mucha toxicidad, muchos efectos adversos. ¿No podríamos a lo mejor administrarlo de otra manera en vez de todos los días, cada 2 días, o una dosis un poquito más baja? Y a lo mejor así conseguimos mejores resultados, igual la misma eficacia, pero menos efectos secundarios. Pues ese tipo de preguntas también las queremos resolver. O quiero comparar el fármaco Pepito de esta compañía farmacéutica versus el fulanito, que en teoría son parecidos, pero no sé cuál de los dos es mejor. Y esos estudios no lo van a hacer ellas porque no se quieren enfrentar entre ellas, pues esos estudios los tiene que hacer un grupo cooperativo. Que además es importantísimo, porque es que el conocimiento es poder, o sea, ahí podéis dar, cada vez estamos diciendo que el cáncer es multifactorial, que cada persona es un mundo, que todo es específico a una persona, toda esa información yo creo que es interesantísima y súper importante. Nos preguntan también por aquí, aunque ahora seguiremos un orden, para todos, ahora te preguntaré qué es un ensayo clínico, pero ya me están diciendo, ¿solo puedes entrar en un estudio a través de un médico o hay algún sitio donde puedas ver los estudios que hay e intentar ofrecerte? A ver, lo mejor y lo más fácil, digamos, para un paciente que tiene interés en participar en un ensayo clínico es que hable con su médico. Porque entonces, el médico, puede ocurrir que en ese hospital ese estudio no esté disponible. Yo qué sé, lo que te decía antes, si nosotros tenemos 198 hospitales, pero a lo mejor en un estudio solo lo tenemos en 60, pues puede ocurrir que haya pacientes que ese estudio en concreto pues no puedan participar. Bueno, no que no puedan participar, que no lo tengan en su hospital, ¿vale? Vale. Pero ese médico sí puede acceder a saber en qué hospitales está y a lo mejor ofrecerle a ayudar a ese paciente a que pueda trasladarse a otro hospital donde sí que esté ese estudio y pueda participar. O le puede ofrecer otro estudio que también pueda ser muy interesante, o sea que eso también puede ocurrir. Entonces, os digo, esa es la mejor forma, ¿no? O la forma más fácil. Sin embargo, sí que os puedo decir que hay información de los estudios que están en marcha en España, por ejemplo, en una sección de la Agencia Española del Medicamento. Hay un registro español de ensayos clínicos donde pueden entrar pacientes y escribir datos de su enfermedad. Lo digo porque muchas veces es difícil, ¿no? A veces un paciente no sabe identificar qué tiene que poner o tal, pero bueno, por ejemplo, en cáncer, pues tú puedes poner cáncer de mama, puedes poner a lo mejor el tipo exacto de cáncer de mama que tienes y tal, y entonces te salen una serie de datos, filtrar ahí a veces puede ser complicado. Y ahí sí que hay información, por ejemplo, de en qué hospitales están esos estudios, ¿no? Y páginas como la del Registro Español de Ensayos Clínicos, pues hay también a nivel de Estados Unidos, donde allí se meten los estudios de todo el mundo, y también hay una página europea, ¿vale? De esos ensayos clínicos. La de Estados Unidos se llama ct.gov, pero bueno, si quieres esa información yo te la puedo pasar si la necesitas. Pues sí, me la estoy apuntando. Sí. Y la de Europa se llama EUDRA-CT, Vale. CT es de Clinical Trial, que es en inglés. Y luego, bueno, pues también, por ejemplo, si os interesan estudios en patologías concretas, por ejemplo, en HEICAM nosotros tenemos para pacientes un buscador de los estudios que nosotros tenemos en marcha en nuestra página web y de la misma manera muchos otros grupos cooperativos de otras enfermedades los tienen también. Entonces también podéis intentar acceder a través de ahí. Os decía lo de vuestro médico porque es verdad que si un paciente en concreto está muy interesado en participar en un ensayo clínico cualquiera que sea o en uno muy específico, siempre podéis preguntarle, ¿no? a vuestro médico la posibilidad de participar en ese estudio y sobre todo si piensa que ese estudio es adecuado para ti, porque también puede ocurrir que el paciente piense que ese estudio es perfecto para él, pero a lo mejor ni siquiera cumple los criterios para poder entrar. Los criterios de los ensayos son muy estrictos, siempre son una patología concreta, que haya recibido unos tratamientos específicos concretos, etcétera, etcétera. Entonces, él es quien más os podría ayudar a establecer si hay posibilidades, ¿no? de poder entrar en ese estudio.
Sí, nosotros siempre lanzamos un mensaje también, y ahora escuchándote más, de que contactemos con nuestro oncólogo, que es el que nos va a guiar, ¿no? Lo que pasa que de alguna forma, como asociación también queremos decir que hay esa información y lo ideal es, pues mira, ya sabiendo que está heicam.org, que se puede entrar y buscar, o estas páginas de referencia, porque lo ideal es esa comunicación. Al final tú tienes que tener una comunicación y una complicidad con tu médico, y que no la tenga o no esté a gusto, pues es preferible cambiar de médico que estar siempre cada uno tirando para un lado, ¿no? Entonces, creo que la información, cada vez los pacientes son más activos, ¿no? O el papel del oncólogo es un poco menos paternalista como antes. A veces te dejas guiar, pero en muchos momentos los pacientes también se involucran en su enfermedad y nosotros siempre incitamos a pon todo lo de tu parte y coméntalo con tu médico, no te preocupes. Bueno, pues vamos ahora a en qué consiste un ensayo clínico. Vale, bueno, pues un ensayo clínico es una evaluación experimental. Imagínate, pues te voy a poner el ejemplo de un medicamento, pues de un nuevo medicamento en seres humanos, eso en general. En Vale. oncología suele hacerse normalmente en pacientes, porque como son tratamientos, como sabéis, a veces potentes, podríamos decir, ¿no? Que con sus efectos secundarios y tal, pues no suelen hacerse estudios en voluntarios sanos, que en otras, sobre todo los primeros estudios, ¿vale? Vale. Como en otras patologías. Pero bueno, no siempre son pacientes, pero en la mayor parte de los casos son pacientes. Puntos importantes a destacar, pues que hay distintas fases de los estudios. Hemos hablado al principio, prácticamente de la charla, que primero hay como unos estudios que se hacen antes, que son los que nosotros llamamos preclínicos, o sea, antes de entrar en clínica, que ya te dan una idea aproximada de las primeras dosis que puedes administrar de un tratamiento, por ejemplo. Pero cuando se va a poner por primera vez en humanos, pues hay que hacer una serie de fases. Vale. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La primera fase, la fase 1, es con el objetivo fundamentalmente de buscar cuál es la dosis adecuada en humanos, ¿vale? Entonces suelen empezarse siempre con dosis que se sabe que en animales no producen muchos efectos secundarios, para que, claro, cuando se administren a humanos, pues no tengan muchos problemas, ¿no? Entonces, esos estudios suelen ser estudios pequeños. A veces, por ejemplo, en oncología no se limitan a un tumor concreto, puede ser de varios tumores a la vez, de distintos tipos de tumores. Y con el objetivo, como decía, de buscar la dosis. Y suelen hacerse, hay distintos diseños, pero normalmente suelen meterse grupos muy pequeñitos con una misma dosis, se estudia cómo les va, si va bien se escala al siguiente nivel de dosis en los siguientes pacientes y se van metiendo grupos pequeñitos de pacientes en cada uno de los niveles hasta que se llega a una dosis que se considera la máxima dosis tolerada o se considera la dosis que está haciendo el efecto que tú estás buscando. Por ejemplo, Vale. imagínate que hay un paciente que sabemos que tiene una alteración de una vía de señalización que hace que las células se multipliquen y yo soy capaz de encontrar un marcador que me dice cuándo ese fármaco está inhibiendo esa vía, ¿vale? Entonces, si yo puedo encontrar la dosis ideal que me inhibe esa vía, no tengo que llegar a la máxima dosis tolerada, que clásicamente en oncología siempre ha sido esta. Entonces, en esa fase ya consigues una dosis, ¿vale? Y dices, ya, para este medicamento nuevo, esta es mi dosis. Perfecto. Ahora hay que abrir otro estudio, que es ya un estudio en fase 2. Antes era el fase 1 y ahora nos vamos al fase 2. En el fase 2, ¿cuál es el objetivo fundamental? Tener los primeros visos de eficacia de ese fármaco. Es decir, yo ya sé qué dosis tengo que administrar y a todos mis pacientes le voy a dar la misma dosis, a los que incluya en este estudio, ¿vale? Suelen ser ya estudios que se hacen en una enfermedad en concreto y con unos criterios muy homogéneos, es decir, para que todos los pacientes sean muy parecidos. Nunca serán parecidos porque cada persona es un mundo, eso está clarísimo. El paciente, sus circunstancias y sus enfermedades, ¿vale? Pero suelen ser criterios muy estrictos, yo qué sé, por ejemplo, tiene que ser un cáncer de mama que ya haya recibido antraciclinas y taxanos, que tenga receptores hormonales y que no haya recibido ni esto, ni esto, ni esto, y además que no tenga esas enfermedades y además que que no tenga anemia ni bajada de plaquetas ni una serie de cosas. Entonces, todos esos criterios tienen que ser muy homogéneos y todos los pacientes tienen que cumplir esos criterios para que puedan entrar esos pacientes en el estudio. Perdón, doctora, una pequeña pregunta. Dentro del ensayo clínico, tal y como se está explicando,
Ujú. ¿Es también donde está el caso de placebo o medicación o en esos ensayos clínicos siempre es medicación versus medicación? Vale, en los ensayos clínicos fase 2 normalmente no suelen ser estudios que comparen una cosa versus otra, ¿vale? Vale, Son estudios que o bien tú das el medicamento nuevo el solo, o bien das ese medicamento nuevo unido a otras cosas, a otros medicamentos que suelen ser estándar que son los estándar que le administrarías a pacientes, no a pacientes normales, que los otros no es que sean anormales, no. somos anormales, A ver, que es broma, que es broma, no, a pacientes que no estás incluyendo con en una el estudio patología. o porque no quieren o porque el paciente no quiere o porque tú consideras que no es lo más idóneo, ¿no? Para ese paciente, ¿vale? Vale, Hay algunos que son comparativos en fase 2, no te voy a decir que no lo sean, porque lo que se vale, pretende también es que cuando vayan a ir a la siguiente fase haya más seguridad de que va a ser eficaz, ¿vale? Luego cuando te explique la siguiente fase, te contesto a lo del placebo, ¿vale? ok, me he Que adelantado. la diferencia que hay, porque esa es otra diferencia importante entre la investigación en oncología y la investigación en otros tumores, en otras enfermedades, ¿vale? Vale, Entonces, en el fase 2 ya hemos dicho que es un grupo muy homogéneo de pacientes, todas muy parecidas, con unas características muy, muy parecidas. Y aquí se suelen incluir, si en el fase 1 se incluían entre 10 y 30 más o menos, pues aquí ya va un poquito más arriba, 40, 50 pacientes. Si se aleatorizan, o sea, si se comparan unas ramas frente a otras, pues a lo mejor el doble, 80, 100 pacientes, no se suelen incluir muchas más de estas, ¿vale? Entonces, esto te da los primeros datos y los primeros datos de eficacia que te están diciendo, por ejemplo, pues este medicamento nuevo produce una tasa de respuestas de un 30%, de un 40%, de un 50%, o sea, de 100 pacientes que se incluyeran, 50 responden, hay unas cuantas que se estabilizan y va yendo así. Entonces, en función del resultado, la entidad, el promotor que promueve el estudio decide si se va hacia la siguiente fase, que es la fase 3, que es la definitiva ya, digamos, de alguna vale. manera. Entonces, en la fase 3 ya lo que se hace es comparar lo estándar, lo que tú le darías a un paciente. Si no entras en un ensayo clínico, ¿qué le ofrecerías? Que a veces puede haber distintas opciones, ¿vale? Pero lo que tú le ofrecerías a ese paciente frente a lo nuevo. Y lo nuevo puede ser, o igual que en el fase 2, puede ser o el medicamento nuevo solo, o unido a otros fármacos que a veces son los mismos que estás poniendo en el brazo experimental, ¿vale? Están en el control, ¿vale? Entonces, el tratamiento estándar normalmente nosotros lo llamamos brazo control o rama control. Y Vale, el tratamiento nuevo, ya sea el solo o junto con otros fármacos, lo llamamos nosotros normalmente brazo o rama experimental, ¿vale? Para que te hagas una idea. Hablemos del placebo. En oncología no se hacen prácticamente ningún estudio en el que tu control, tu brazo control sea placebo. O sea, vale, no dejas a un paciente sin tratamiento, ¿vale? Siempre se pone como mínimo el estándar, lo que le pondrías a ese paciente si no entras en el ensayo clínico. vale. Esto yo creo que es un punto importantísimo Sí, para que entendáis, porque aquí no es decir, o sea, digamos, no dejas nunca a un paciente, es que iba a decir en bragas, ya está, lo digo así, porque dilo, que no pasa nada. es que a veces se me va un poco así la cosa, ¿no? Entonces, solo hay algún mínimo Ay, caso de control frente a placebo o frente a observación, pero es en aquellas situaciones en las que tú a ese paciente no le harías nada. Imagínate, correcto. imagínate un tumor en estadio inicial, ¿vale? Que tú lo operas, le das la radioterapia, en el caso de cáncer de mama, por ejemplo, le das radioterapia, le das la quimio, le das la hormona si es necesario, y llega un momento en el que ya acabas ese tratamiento y lo que vas a seguir haciendo a partir de entonces ya es revisiones, ¿vale? Pues hay veces que puedes hacer estudios en ese contexto de añadir un nuevo fármaco. Entonces ahí sí que podrías hacer un estudio del nuevo fármaco versus nada, versus placebo, Claro, versus observación, porque lo estándar que harías en ese paciente sería observar y correcto. esperar y hacer revisiones, ¿vale? Entonces, tranquilidad absoluta de que nunca en oncología se hacen estudios frente a placebo y que siempre
la eficacia de los tratamientos en el paciente prevalece y la seguridad, por supuesto. La seguridad me refiero a los efectos adversos, ¿vale? Entonces, los fases 3 son los que te dan finalmente la respuesta definitiva. Esos estudios se hacen también en poblaciones homogéneas, pero no tan estricto como el fase 2. Se intenta que sea una población un poquito más abierta, que se incluyen más pacientes. Por ejemplo, yo que sé, a veces en un fase 2 limitas la edad, en un fase 3 dejas que entren pacientes de más edad, sobre todo las pacientes más mayores. Muy bien. Amplías un poquito los criterios porque el objetivo también es que cuando el resultado de ese estudio esté disponible y ese medicamento pueda entrar en el mercado, sea aplicable a la población general. Si tú Claro, limitas muchos criterios, te vas a encontrar luego en población general con un montón de pacientes a los que dices, yo qué sé, si no metes ninguna paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, con un poco de insuficiencia renal, y tú al final te estás encontrando con pacientes con insuficiencia renal en tu clínica diaria, no tienes datos para saber si se lo puedes dar. O si no incluyes pacientes mayores como ocurría en el pasado, de 70 años, y te llegan pacientes mayores de 70 años, ¿qué haces? ¿Le puedes dar un medicamento o no se lo puedes dar? No lo sabes porque no se ha estudiado, ¿no?, en esa población. Entonces, por eso los fases 3 son más amplios en cuanto a esos criterios. Y aquí ya se incluyen desde cientos de pacientes a miles, en algunos ostras, casos. Miles. ostras, Entonces, ahí es clave la participación conjunta. O sea, claro. y ya no solo de todos los investigadores de un grupo como GECAM, sino de muchos otros países. Hay a veces estudios que se hacen en 20 o 30 países. Pues, Porque necesitas a lo mejor 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pacientes para ser incluidas en un estudio y darte una respuesta. Así que, bueno, pues esa es el fase 3. Y luego ya queda la parte final, que es la fase 4, que eso es ya cuando ya el medicamento está en el mercado, pues hacer otro tipo de estudios más de observación, con muchos más pacientes, por ejemplo, para ver, imagínate, hay a lo mejor efectos secundarios que son tan poco frecuentes que ni siquiera en un fase 3 lo has detectado. Entonces claro, tienes que hacer a lo mejor estudios con, imagínate, te estoy hablando a lo mejor de igual 100.000 pacientes, que eso ya es tratar de clínica habitual y recoger datos, no es ya una evaluación experimental como tal. Y ahí puedes identificar, por ejemplo, efectos adversos muy poco frecuentes y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esas son las distintas fases por las que va pasando. Y luego un ensayo clínico antes de que se ponga en marcha, por ejemplo, y esto también para tranquilizar, digamos, de alguna manera. sí, sí, que nos estamos anotando todas las cosas de tranquilidad. Lo que os decía, siempre se rige con un protocolo muy específico. Ese protocolo lo evalúa los comités de ética en los hospitales. En los comités de ética hay investigadores de otras especialidades y hay también en muchos casos pacientes, y de hecho este es uno de los papeles que hoy en día la legislación europea y la española está tratando de potenciar mucho, ¿no? El paciente informado y que sea capaz de poder evaluar, ¿no? Pues un estudio y poder dar su punto de vista, ¿no?, al respecto de si se debe poner en marcha o no, ¿vale? Estos comités de ética también evalúan no solo el protocolo, sino también una hoja. Nosotros decimos hoja, pero normalmente suele ser muchas hojas de información para el paciente explicando el estudio. Cuando tienes que incluir a un paciente en un estudio, es muy importante que el médico que le presente el estudio al paciente se lo sepa muy bien y le sepa contar todas las cosas y le sepa resolver todas las dudas. Todo eso está también en un tochito de hojas de información donde te dicen cómo es el estudio, qué efectos secundarios puedes tener, qué se haría, te dice incluso qué se haría de forma estándar si no entrases en el estudio. Te dice, por ejemplo, que si no que no pasa nada si no participas, incluso que si aunque digas que participes y en algún momento quieres salir del estudio, puedes salir, ¿sabes? Te quiero decir que te explica todas esas cosas y luego el paciente puede incluso irse con su hoja de información, leérselo tranquilamente, hablar con quien quiera y volver luego la siguiente consulta para decidir si quiere participar o no quiere participar en el estudio. Entonces, si quiere participar, al final lo firma una hoja de consentimiento informado
y ya entra Claro, estamos hablando un poco de lo que le implica, ¿no?, a las pacientes que deciden entrar en estos claro, estudios clínicos. Yo creo que el mensaje sobre todo, de que siempre se le da o el tratamiento estándar o es ensayo clínico. De hecho, la palabra ensayo clínico, a veces decíamos, para algunas personas puede ser esperanzador cuando hay alguien que a lo mejor ha probado muchos tratamientos y existe un ensayo clínico en algo y puede ser esperanzador, y para otras o para muchas miedo, ¿no? Un poco lo que decíamos, que la palabra ensayo clínico es que aún no se ha probado, es que igual, o sea, que de alguna manera hemos desmitificado un poco pues el miedo. y Dime, ahí dime. quería también hacer un apunte porque era algo que había pensado yo, lo tengo que comentar también. Otro punto súper importante en oncología es que sepáis que cuando un oncólogo, vuestro oncólogo, os ofrece participar en un ensayo clínico, eso no significa que sea vuestra última opción. Es decir, los ensayos clínicos en oncología se hacen en cualquier fase de la enfermedad. Se hacen en las fases de antes de la cirugía, se hacen en las fases justo después de la cirugía, se hacen en recién diagnóstico de metástasis, se hacen también al final de la enfermedad. O sea, hay en todas las fases, lo cual significa que si tu oncólogo te está ofreciendo participar en un ensayo clínico, eso no significa que te vayas a morir al día siguiente y que no tengas otra opción, ¿vale? Es un Que mensaje es positivo. muy importante que hay ensayos en todas las fases y que porque la idea es que aunque haya ya una serie de tratamientos estándar en los que nosotros como oncólogos confiemos y os lo ofrezcamos como tratamiento estándar, siempre hay una posibilidad de mejora. Y siempre que nosotros pensemos que puede haber una posibilidad de mejora, tenemos que hacer un ensayo clínico ahí. Aunque la paciente esté recién diagnosticada y sea curable, ¿no? Porque, como sabéis, en cáncer de Sí, sí. mama pues hay un alto porcentaje de curación. Pues Sí. incluso en esos pacientes que hay un alto porcentaje de curación, como hay un pequeño porcentaje que no lo hay, pues hay que ir a por ese porcentaje también. Y por eso se ofrece, hay estudios en todas las posibles fases. Vale, mira, nos preguntaban por aquí, que lo estaba buscando, nos dicen, ¿y esos medicamentos entiendo que si funcionan se ponen en manos de los hospitales? Una vez que llegáis a ya esto funciona, este medicamento ya tenemos datos suficientes, ¿cómo llegan a las pacientes? Vale, pues cuando un ensayo clínico ya da un resultado positivo, es decir, cumple el objetivo para el que se ha realizado, ¿no? Los objetivos pueden ser múltiples, desde respuesta, supervivencia, bueno, miles de objetivos. Pues cuando cumplen esos objetivos, la empresa farmacéutica, que es la dueña, digamos, de esos fármacos, prepara un dossier que envía a las agencias reguladoras. Y agencias reguladoras son la FDA en Estados Unidos, que seguro que habéis oído hablar de ella muchas veces, pues la misma en Europa se llama EMA, de European Medicine Agency, la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Entonces, en el caso de Europa, porque nosotros estamos dentro de Europa, evalúa ese dossier y decide si los datos que aporta ese medicamento con esos datos de esos estudios son lo suficientemente buenos como para que la agencia europea diga, efectivamente, yo apruebo este medicamento, ¿vale? Pasa un tiempo, ¿eh? Eso es importante Eso que lo que te iba a sepáis. decir, ¿cuánto tiempo pasa desde todos esos estudios hasta que luego EMA lo apruebe? Pues desde los resultados de un fase 3, que es cuando se presentan el dossier, hasta bueno, el tiempo que tarde la empresa en presentar el dossier, que a lo mejor son 2 o 3 meses, depende de cómo trabaje de rápido. Vale. La EMA tarda aproximadamente un año en dar la aprobación. A veces dan aprobaciones aceleradas, es decir, si se ve que en un determinado caso hay un medicamento que es muy importante para un grupo de pacientes que tienen pocas opciones y que es bueno que se ponga, que se haga disponible lo más rápidamente posible, a veces hace aprobaciones aceleradas, condicionadas a tener más datos o cosas así, ¿vale? Pero normalmente la media suele ser un año. Y luego, una vez que aprueba la agencia europea, viene a España. Y cuando viene a España, ahora hay que negociar el precio del Ostras. medicamento. Acabáramos. Ahí ya. Ahí hay casuística para todo, la verdad. Porque claro, ahí se tiene que poner en el contexto de que ya, digamos, el sistema sanitario está pagando un montón de cosas y ahora tiene que pagar una nueva innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el juego de si
Si es muy caro, depende si va a ir a muchos pacientes o va a ir a menos pacientes. Bueno, al final hay una negociación de ese precio y del reembolso, porque una cosa es el precio que tú concedes y otra cosa es si se autoriza que el Sistema Nacional de Salud lo financie, porque el precio puede ser uno, pero el Sistema Nacional de Salud puede decidir que no lo financie y que entonces a lo mejor solo esté disponible para que se lo pueda pagar, ¿no? Eso en España no suele ocurrir, ¿no? Normalmente si se obtiene un precio y se pone en el mercado se financia, ¿no? Y bueno, pues esto depende también de determinadas situaciones, pero esto está entre 1 año y 2 años hasta que España lo aprueba. Durante ese tiempo, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que en determinados casos y en determinadas situaciones, si un oncólogo, por ejemplo, considera que su paciente se va a beneficiar mucho de recibir un medicamento concreto y aunque todavía no esté aprobado el precio y el reembolso por la agencia, puede pedirlo como medicación extranjera si ya está en otro país. Pero tienen que hacer unos papeleos importantes, ¿vale? O sea, puede en determinadas situaciones muy específicas aprobarse, ¿no? Que un determinado paciente pueda recibir ese tratamiento, pero lo habitual es que hay que esperar a tener el precio y reembolso. Y luego, una vez que hay precio y reembolso, hay que ir a las comunidades autónomas, que también tienen que decidir si lo financian o no. Y luego, después de la financiación de la comunidad autónoma, cada hospital tiene una comisión de farmacia donde evalúa. Eso suele ser ya algo un poquito más rápido, una vez que la comunidad autónoma acepta, porque al final, aunque el precio lo negocia el Ministerio de Sanidad, lo tienen que pagar las comunidades, ¿no? Hombre, con dinero que viene al final del presupuesto global, ¿no? Pero son las comunidades las que tienen que decidir si financian una cosa versus otra y bueno, aquí entra todo, todo O el sea, que tema. tiene un largo recorrido, bueno, largo y corto a la vez, o sea, esperanzador en el sentido, pero que no es tan sencillo, que desde el desconocimiento decimos, ¿por qué no me dan este tratamiento? ¿Por qué Claro. oímos campanas y no sabemos? Y a la vez, hay muchos estudios a la vez, en el cáncer hereditario, por ejemplo, nosotros somos AMO, Asociación Mamá Ovario Hereditario, hay muchos estudios que ya, de los que ya se están probando ensayos clínicos o no, para lanzar un mensaje, o suele ser, nos centramos en 2 o 3, ¿cómo funciona? Normalmente hay multitud de ensayos Muchos, clínicos, ¿no? muchos. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos incluyendo pacientes en 17 estudios. Ostras, madre mía. Y eso es solo cáncer de mama. Y aparte hay otros muchos estudios de cáncer de mama que a lo mejor no son promovidos por GEICAM, sino que hay varias industrias que están promoviendo sus estudios o otros estudios que vienen por otros sitios, ¿vale? Lo mismo, bueno, a ver, no sé si un número tan importante. Nosotros somos un grupo grande, el cáncer de mama también es una patología muy frecuente, entonces, bueno, pues somos capaces de poder hacer esto, ¿no? Pero un mensaje esperanzador, os puedo decir que oncología es el área en el que más investiga y más ensayos clínicos hay de España, pero estoy hablando de, creo que en el último proyecto BES era el 40% de todos los ensayos clínicos que se hacen en España son de oncología. Ostras, eso es un mensaje muy esperanzador, ¿eh? Porque sobre todo decir, hay un gran batallón de grupos y de todo que están ahí intentando llegar a descubrir y curar y llegar al máximo. Y eso es un mensaje muy bonito, la verdad. Y en cáncer hereditario, bueno, pues ahí hay estudios con inhibidores de PARP, que a lo mejor los habéis oído, que ya están dando muy buenos resultados, tanto en cáncer de ovario como en cáncer de mama, con pacientes que tienen mutaciones de BRCA. Y bueno, la verdad que la investigación está en todos los ámbitos. Nosotros, por ejemplo, queremos poner en marcha, a ver si encontramos financiación, un registro no de pacientes, un registro de portadores Muy bien. de RCA. Pues para ver no solo bueno, cómo se están tratando y cómo les están yendo a los que tienen cáncer, pero también controlar, o sea, tener un registro de las familias, de qué otros tumores tienen, no solo el cáncer de mama, sino otros muchos, el ovario, Correcto. próstata, el colon, sabes que muchas veces hay asociaciones, ¿no? De que con un mismo gen alterado puede haber distintos tumores, ¿no? Y esto es un registro de pacientes del que partir para ver qué otras cosas puedes hacer después. Eso es una información que necesitamos también. Muy bien. No hay registros de portadores en España, fíjate. Pues sí. Bueno, no hay registro de tumores a nivel nacional tampoco. O
O sea, yo creo que esto sí que está claro que si no lo hacemos en los grupos cooperativos no lo hace nadie. Mm. Y afortunadamente, bueno, pues nosotros esto lo aprendimos hace tiempo en GEICAM y tenemos varios, tenemos registros retrospectivos, tenemos un registro de enfermedad metastásica prospectivo, un registro de cáncer de mama en el varón, por ejemplo, que empezamos hace tiempo, que esto, imagínate, con lo poco frecuente que es, o tienes un registro de O para no. o tal, o en vuestro caso, claro, un registro de portadores, porque al fin y al cabo es una proporción pequeña dentro de lo que es el grupo grande de cáncer de mama en general o del cáncer de ovario, ¿no? O tenemos también un registro de cáncer de mama y embarazo, de cáncer de mama Ostras, gestacional, de todo es lo verdad. la fecundación in vitro y si eso aumenta el riesgo o si pacientes que han tenido cáncer de mama luego pueden quedarse embarazadas, ¿vale? Todo eso. Entonces, todos esos registros nos aportan muchísima información de cómo se están haciendo las cosas, pero sobre todo también de qué cosas hay que hacer más, qué otros estudios, qué otras preguntas nos tenemos que hacer nosotros a diario para plantear nuevos estudios y nuevos ensayos. Doctora, pues le iba a preguntar ya por qué son importantes los ensayos clínicos, pero yo creo que quien le haya escuchado le ha quedado más que claro de por qué son importantes. Y sobre todo de importancia también que me llama la atención de la calidad de vida, ¿no? No solo en que funcione, sino en esa calidad de vida de menos toxicidad o menos efectos secundarios, ¿no? Que se le da bastante importancia, ¿no? A esos ensayos. Los ensayos clínicos son muy importantes por muchas cosas que he dicho hoy, pero pensad vosotras, por ejemplo, en las que hoy estáis fenomenal porque habéis recibido una serie de tratamientos. ¿Eso por qué es? Porque hace 10, 20 o 30 años hubo muchísimas mujeres como vosotras, o hombres, porque a lo mejor hay hombres también aquí, no sé, en vuestra asociación puede ser, que participaron en ensayos en el pasado. Y por eso tenéis vosotras esos tratamientos hoy en día. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ahora que ofrecer estudios y participar en ensayos? Porque estos pueden ser buenos para nuestra descendencia, por ejemplo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ellos van a necesitar también una serie de tratamientos y de fármacos que si nosotros no participamos ahora en estudios, ellos no van a tener. Igual que nosotros hemos tenido lo que nos venía del pasado. Entonces, es muy importante. Y con respecto a lo que comentas de calidad de vida, sí, efectivamente, y además cada vez le damos más importancia a este tema, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, en la comparación que te hice al principio de es mejor dar este nuevo medicamento con hormona versus quimioterapia, nosotros hemos hecho un estudio de calidad de vida que hoy hemos presentado en nuestro Congreso Nacional. Ah, y, y en ese estudio, por ejemplo, se demostró que daba igual en cuanto a eficacia administrar ese nuevo fármaco con hormona versus la quimioterapia. Pero cuando analizas la calidad de vida, ves que la calidad de vida se mantiene mucho mejor con ese fármaco con la hormona versus la quimio. Entonces, hay veces que hay que tomar decisiones en función de la calidad de vida, no solo de la eficacia, ¿vale? Y puedes encontrar situaciones en las que tú tengas un fármaco muy, muy eficaz, pero que la calidad de vida se deteriora tanto que al final aunque lo tengas disponible, ni siquiera se lo quieres ofrecer a un paciente, porque dices, bueno, para tenerle todo el día metido en casa con un cansancio que se muere y que no se puede levantar de la cama, pues a lo mejor es mejor ofrecerle otra cosa que igual no es tan eficaz, pero que por lo menos puede mantener su calidad de vida, puede estar con su familia, puede, no sé, salir a la calle, puede hacer ejercicio, puede hacer mil cosas más, ¿no? Entonces, si la calidad de vida es claramente algo que medimos ahora siempre en nuestros estudios y al que hay que prestarle cada vez más atención. Y de hecho las agencias reguladoras, también la FDA, la EMA, la Agencia Española del Medicamento, cada vez prestan más atención a esos datos. Porque para mí, desde luego para nosotros es clave poder ofrecerle a nuestros pacientes no solo tratamientos eficaces, sino que tengan menos efectos secundarios y que puedan permitirles hacer una vida lo más normal posible dentro de la anormalidad que es tener una enfermedad, la verdad. Pues muchísimas gracias, doctora. No le queremos robar más tiempo. Me quedo con ese mensaje de que gracias a esos ensayos y a todos esos estudios, muchos de nosotros hoy estamos vivos, o sea que un abrazo muy fuerte y mil gracias y a seguir investigando y a promover toda esa investigación. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar que sigan existiendo estos grupos y que siga esa investigación porque la necesitamos. Y como siempre decimos, estamos todos bajo el mismo sol, o sea que la necesitamos. Dineritos para poder... Dinerito, que es lo más difícil, ¿eh? Un abrazo. Muy importante. Muchas gracias y gracias por darnos también esta oportunidad de explicar porque
yo creo que es tan desconocido que muchas veces cuando a un paciente se le plantea participar en un estudio, lo primero que piensa es, madre mía, ¿qué quieren hacer esto conmigo? Yo soy una cobaya. Correcto. Olvidaros de eso, de verdad, que es que Hay no es... desinformación y hay malinterpretación de la información, mucha, y esto a veces es necesario, ¿no? Cuando insistimos siempre en escuchemos, atendamos y miramos, yo creo que es súper necesario cada vez, y nosotros estamos contentísimos de teneros a profesionales así que nos explicáis de una forma tan amena y de tú a tú eso que no entendemos. Muy bien, pues nada, cuando queráis, me invitáis Otro. a Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Que vaya muy bien. a todas. Adiós. Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestro directo, que hoy nos hemos alargado un poquito, pero yo creo que ha sido genial y nos ha contactado. Seguimos con la misma misión de siempre, ¿no? De querer acercaros a todos los profesionales y todas las cosas que a veces no entendemos de una forma muy amena y que os llegue y que tengáis el máximo contenido. Acabaremos esta semanita el viernes, mañana no, descansamos el viernes con el último directo con la doctora Teresa Ramón y Cajal y hablaremos, como no, pues del cáncer hereditario y con ello cerraremos nuestra jornada virtual aprovechando también que era la semana del Día Mundial del Cáncer de Mama. Un abrazo muy fuerte y esperamos que como en todos los directos os haya llegado un poquito de luz. Nos vemos.